El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 30 minutos. Seguimos aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Paul Carrasco nos acompaña a esta hora, candidato presidencial por el movimiento Podemos, lista 33. ¿Cómo le va, ingeniero Paul Carrasco? Bienvenido, buenos días. Buenos días a toda la ciudadanía, buenos días Fabricio, buenos días a la gente que nos escucha y que está yendo a su trabajo, ¿no? Un abrazo fraterno. ¿Puedo llamarle a usted como el candidato de última hora? Digamos, su candidatura entiendo que fue la última hasta el momento en tener calificación en firme. Inicialmente había sido inadmitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral porque inicialmente igualmente se había resuelto que el movimiento Podemos se ha eliminado del registro de organizaciones políticas. Luego vino una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó la vida jurídica de Podemos y dispuso que continúe el proceso de inscripción del binomio integrado por Paul Carrasco y Fran Vargas Anda. Ese binomio completó pues todos los requisitos y pasó a tener calificación en firme. ¿Fue una candidatura ya de última hora, ingeniero Paul Carrasco? Bueno, no sé, me parece interesante esto de la última hora. Claro, lo que pasa es que en este país quieren ganar antes de hacer las elecciones, esa es la verdad. Es decir, por descarte, descartando candidatos para ganar las elecciones. Mire, yo lo que puedo decir es que efectivamente hicimos un trabajo muy, muy duro para defender nuestro movimiento. Al final demostramos que efectivamente había una injusticia y fíjese usted que en la base de datos del CNE y de la Contraloría, o sea, en la base de datos de los afiliados, no estaba Paul Ernesto Carrasco. O sea, no constaba Paul Ernesto Carrasco. Fíjese usted la situación. O sea, realmente increíble. O sea, usted no figuraba en el registro de adherentes permanentes del movimiento. Yo mostré la hoja oficial de la firma, porque nosotros trajimos 122,000 formularios, 122,500 formularios desde Cuenca, donde había más de 1,000,000 de firmas, las originales. Y ahí encontramos la mía, y fíjese usted que yo no estaba, pedí un certificado de afiliación al CNE y resulta que no estaba afiliado a ningún movimiento, siendo el afiliado número 1 de Juntos Podemos, lista 33. Pero bueno, en fin, yo creo que estamos jugando contra cancha inclinada, ¿sí? Nosotros en la parte baja, ellos ya vienen jugando 90 minutos, nosotros recién estamos entrando, con árbitro en contra, con barra en contra, pero bueno, esto es parte del proceso y lo único que le decimos a la gente es que nosotros no le pedimos el voto, sino básicamente lo que estamos haciendo es que la gente analice correctamente por quién votar y por quién escoger. ¿Por qué finalmente usted decidió ser candidato a la presidencia de la República? Y le quiero hacer esta pregunta porque, a ver, muchos sectores políticos han insistido a lo largo de los últimos tiempos de la necesidad de la unidad. O sea, todo el mundo habla de unidad, pero al mismo tiempo todo el mundo quiere ser candidato. Resulta que llegamos a las elecciones del 7 de febrero del 2021 con el número más alto en la historia de la República de candidatos a la presidencia de la República. Hoy tenemos 15. A la espera del número 16, dependiendo de lo que pase con UNES, y posiblemente, no sabemos qué vaya a pasar con Justicia Social y Álvaro Noboa, pero podrían llegar hasta 17. Imagínese usted, 15 o 17, pero tenemos un número que rompe el récord de candidaturas a la presidencia de la República en un país con 17 millones de habitantes, 13 millones de electores y un país con una grave crisis económica y enfrentando la pospandemia. En este rubro, en este contexto, ingeniero Paul Carrasco, ¿por qué usted quiere ser candidato o por qué usted accedió a la candidatura? Ahora le hago una pregunta. ¿Y que haya muchos candidatos es malo? A mí me parece que va en contraposición con la postura de algunos sectores que hablan de la unidad. Yo creo que no es malo en el sentido, si usted me pregunta a mí, yo creo que no es malo en el sentido de que la propia Constitución establece los derechos de participación. Yo le diría
que para mí es efectivamente positivo, porque por primera vez, ustedes ciudadanos que nos oyen y nos ven, por primera vez tienen la posibilidad de dejar ya atrás a los tradicionales, escoger a los mejores y escoger al mejor. Entonces, ya no se pregunten qué hace el Ecuador por ustedes, sino ahora efectivamente qué hacen ustedes por el Ecuador. Ahora, a mí me parece que, mire, nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacer alianzas, porque hace 2 o 3 semanas, efectivamente, nos reconocieron como partido. Por lo tanto, entonces, lo que hicimos con Fran Vargas es inscribir en las primarias nuestra candidatura. Yo le voy a decir, Fabricio, con toda la honestidad, intentamos hacer alianzas, intentamos conversar con varios sectores y realmente ninguno quiso. O sea, es más, estuve en una reunión donde llegó un candidato presidencial que ya no está de candidato y nos dijo que cualquiera de nosotros podría ser vicepresidente de él. O sea, realmente... o sea, todos hablaban de la unidad, pero todos querían ser candidatos. Estuvimos como 10 candidatos, ¿no? En esa reunión. Interesante. Y salieron los 10. Solo yo renuncié. Estuvieron 10 y salieron 9. Yo renuncié y dije que poníamos a disposición la candidatura. Obviamente para nosotros era más fácil porque no teníamos partido político y entonces, o movimiento político, y entonces renunciamos. Pero yo creo que más allá de eso no estamos para ver el pasado, para ver lo que ha venido sucediendo, sino más bien estamos para darle alternativas a la gente. Si los ciudadanos escogen un candidato o escogen un presidente, efectivamente es para resolver problemas, no para pasarse acusando al anterior. Imagínense que Paulo Ernesto Carrasco sea presidente de la República y se pase 4 años acusándole al señor Lenín Moreno por haber acabado el país, o al señor Correa, o al señor... No, pues, ya sabemos la situación en la que estamos y lo que necesitamos es gente que resuelva el problema, o por lo menos uno de los problemas. ¿Y cuál es el principal problema que se debe resolver? ¿Cuál es el eje del plan de gobierno del binomio integrado por Paul Carrasco y Fran Vargas Anda? A ver, yo lo que creo es que hay que 3 situaciones que nosotros manejamos. La primera es que no estamos casados con ningún grupo económico. O sea, realmente, le digo, Fabricio, no andamos pidiendo a ningún grupo económico plata. No andamos conflictuados o con compromisos con ningún grupo económico. Ese es un tema. Segundo, con ninguna mafia política. Por lo tanto, no vamos a repartir el poder como pasó con los hospitales. Nosotros creemos en la estructuración de políticas públicas reales. Y tercero, escuchar a la gente. Hay que tener un presidente que oiga a los ciudadanos. Entonces, ¿qué hacemos? En ese marco andamos oyendo a la gente y sí, uno de los temas fundamentales es producción y empleo. O sea, empleo, porque la gente no tiene trabajo, pero básicamente ligado a que nadie se ha preocupado de fomentar la producción. Ahí tiene 2 líneas, ¿no? La macroeconómica, ¿sí? Que efectivamente pasa por levantar la reserva de libre disponibilidad, la reserva internacional, pasa por manejar el rendimiento de los capitales, porque la gente los millonarios de este país sacan la plata afuera, incluso evadiendo impuestos, y hay que cambiar la dependencia. El verdadero cambio de la matriz productiva pasa por salir de la dependencia del petróleo y depender de nuestra producción por cada provincia. Eso en lo macroeconómico. Y en lo micro, efectivamente, pasa por escoger lo que la gente sabe hacer. Yo creo que en Quito mismo, yo vivo, momento estoy en la lucha de los pobres, en Quito mismo pasa por diferentes realidades. No es lo mismo el sur que el norte y el norte extremo o el centro. Hay que diseñar estrategias productivas para cada situación. No es lo mismo vivir en Pedro Carbo que en San Lorenzo, en Esmeraldas, o Machalilla, en Manabí.
Cada uno tiene una potencialidad y un saber hacer. Por lo tanto, hay que ordenar la producción y generar una propuesta de libre circulación de capitales. El dólar, a ver, una economía dolarizada necesita ingreso de capitales y por lo tanto, sí, ingreso de divisas. Por lo tanto, es necesario abrir el espacio para que frontalmente ingresen capitales sin pago de impuestos y si sacan, que salgan sin pagar impuestos, pero generando producción. O sea, usted eliminaría el impuesto a la salida de divisas. Pero por supuesto. Si no, ¿qué sentido tiene que ingresen recursos económicos desde afuera? Y obviamente esto puede pasar por plantearse que hay ecuatorianos que sacan plata y que se llevan la plata. Sí, pero también hay que generar posibilidades para que los de afuera traigan la plata, como lo hace Uruguay, como lo hace Panamá y como lo hace Estados Unidos. 3 estados al interior de Estados Unidos generan recursos de manera impresionante y nadie les dice nada. ¿Y por qué nosotros no podemos, en una economía dolarizada, traer moneda? Pero se supone que uno de los sustentos del ISD, del impuesto a la salida de divisas, es evitar una fuga masiva de dinero, de dólares de la economía ecuatoriana, porque la dolarización necesita dólares que ingresen y que no salgan. Si eliminamos el impuesto a la salida de divisas y no establecemos otro tipo de medidas, como por ejemplo salvaguardias arancelarias, no sé qué otras medidas habrá, no hay el riesgo de que se vayan esos dólares y tambalee la estabilidad de la dolarización de la economía. A mí me parece que de ninguna manera. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. Porque resulta que independientemente del impuesto a la salida de capitales, del ISD, ¿sabe cuánto ha salido este año? ¿Cuánto? 23 mil millones de dólares en estos 3 años, perdón. ¿Sabe lo que es que se hayan fugado 23 mil millones de dólares evadiendo impuestos? Y eso lo dice el Observatorio de la Dolarización, no lo digo yo, lo dice gente que maneja el observatorio. Entonces, yo lo que planteo es al revés, hagamos la lógica por otro lado, porque siempre estamos en la lógica ortodoxa, o de izquierda o de derecha. Yo soy nacionalista, ecuatoriano, Ecuador para los ecuatorianos. Y entonces, en esa dinámica, a mí me parece que si la gente tiene garantías para tener los recursos aquí, no van a salir de esos capitales. ¿Y cómo hay que darles esas garantías? Con una reserva de libre disponibilidad fuerte, ¿sí? Alta, que pueda potenciar esos recursos que vienen. Por ejemplo, no es un problema de estabilidad jurídica, es un problema de estabilidad económica. Por ejemplo, ¿qué pasa con las utilidades de las eléctricas, por ejemplo, de las empresas eléctricas? Resulta que nosotros podríamos poner esas utilidades a 10 años plazo en títulos a valor futuro. ¿Qué significa? Que esas utilidades puedan ir a la reserva con garantía de las casas de valor. Por ejemplo, la minería. Nosotros somos un partido verde, pero indudablemente hay oro, plata y cobre bajo suelo. Por lo tanto, entonces, eso sin explotar podría, mediante ley, monetarizarse y pasar a ser parte de las reservas. Solo en el norte, en la provincia de Imbabura, hay una mina de cobre por 30.500 millones de dólares. Imagínese usted, si eso pasa a ser parte de la reserva, ¿cuánta garantía nos puede dar para que los capitales no fuguen, sino los capitales se queden y generen créditos a bajo interés? Pero pasaría a ser parte de la reserva, pero en algún momento habría que explotarlo ¿o no? Depende la capacidad de administración que tenga el Estado ecuatoriano. Nosotros estamos hablando en serio de un modelo a mediano y largo plazo. No estamos hablando de resolver. Mire, por eso le decía, yo no ofrezco nada ni pedir votos, ni pido votos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es necesario que la gente, ustedes quiteños, ustedes ecuatorianos, escojan bien. Y si escogen a un grupo correcto, seguro estaremos ahí. Y luego, sí, efectivamente, votarán por la persona correcta. No se trata de escoger, sí, al mejor o al que más ofrece. Se trata de escoger un estadista y que tenga independencia.
En la parte social, ¿cuál es la propuesta de Paul Carrasco? A ver, ahí tiene varios elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de salud y para mí es fundamental ahora, luego de la pandemia. Nosotros, ¿qué decimos? A ver, primero hay una desconexión entre la salud del IES, la salud del Ministerio de Salud y la salud que da el Ministerio de Inclusión Social. Es necesario empatar y unificar los tres componentes para tener un modelo integral. Entonces, planteamos que es necesario armar un solo Ministerio de Desarrollo Humano, así le llamaríamos, donde se incluya la nutrición y el manejo de los niños que hace el Ministerio de Inclusión Social, más el sistema de salud del IES. Una vez que tengamos estructurado este ministerio con una sola política, bajamos a los cantones y armamos en los cantones los consejos de salud cantonal, presididos por los alcaldes, no por el presidente ni el ministro, por los alcaldes. ¿Por qué? Porque la salud tiene que ir integrada con agua potable, con saneamiento ambiental, alcantarillado, etcétera, con gestión de riesgos, más lo que maneja el Estado central. Una vez que tengamos los consejos cantonales de salud, dividimos las ciudades por cada 5,000 habitantes en territorio, porque la salud no, la gente no tiene que ir a la salud tiene que ir a la gente. Y entonces dividimos por cada 5,000 habitantes en la zona urbana y en la zona rural por cada 3,000 y por lo tanto hacemos lo siguiente, creamos unidades médicas de atención cercana, un médico o una doctora y 2 enfermeros. ¿Qué hacemos? Si usted está en un territorio, por decirle, el A1 en Quito, ¿sí? Usted ingresa al Facebook, y yo les recomiendo que ingrese al Facebook a Juntos Hospital en tiempo real. Hace 9 meses nosotros ya venimos dando, antes de la pandemia, ya venimos dando salud gratuita, consultas. El 70%, de cada 100, 70% son consultas en el sistema de gestión pública, en el sistema de salud pública. No es tratamiento. Por lo tanto, hay que motivar la atención primaria, el tratamiento y la promoción, la promoción, la prevención y la promoción. Entonces, dividimos por el territorio por cada 5,000 habitantes y usted ingresa al Facebook y entra al sistema de salud y le atiende su médico. Su médico de su territorio, ¿sí?, le hace una consulta. Si persiste la molestia al día siguiente, ¿qué hace? Va la enfermera o va el doctor del territorio y le atiende. Si ven que es necesario, entonces le deriva al subcentro de salud de su territorio o le hospitaliza. Es un cambio de administración absolutamente distinta, de administración de la salud. Fíjese usted. Entonces, la gente puede decir, salud para todos, pero primero hay que administrar de otra manera. Y el concepto que nosotros tenemos es una reforma profunda a la administración del Estado como tal. ¿A través de qué esa reforma profunda? ¿De una constituyente o no? No, yo pienso que la Constitución, y hay un montón de leyes, es impresionante la cantidad de leyes, más bien complican la administración. Me da la impresión de que crearon tantas leyes precisamente para robar, para que cuando usted le acusan de algo, saca otra ley, y entonces es imposible que le juzguen. Yo lo que más bien pienso es que es necesario generar en esas leyes, generar más bien utilidad de los artículos que corresponden. Por ejemplo, el tema de la autonomía, donde se produce, se paga, donde se paga, se invierte. Ese modelo que estamos planteando es sencillo, no se necesita ninguna constituyente, sino se necesita simplemente la decisión política del presidente y la administración del presidente en el marco de las leyes que ya existen. Igual manera, imagínese usted un presidente que tiene solo 4 años, que no puede cambiar toda la historia del Ecuador en 4 años, resulta que se pasa 1 año y medio en constituyente o 1 año en una asamblea constituyente. Eso es una locura. Eso solo lo tienen en la cabeza los académicos que no conocen la realidad del pueblo ecuatoriano. Aquí hay que llegar, generar empleo inmediatamente, producción, y por lo tanto hacer que la gente tenga billete para comer, que es lo fundamental.
Ingeniero, para cerrar esta entrevista, esa es una primera entrevista, vamos a tener en lo posterior otro tipo de encuentros también para seguir explorando y desmenuzando el plan de gobierno. Esta es la primera entrevista que nos concede Paul Carrasco desde que logró la calificación en firme por parte del CNE. Muy breve, por favor, en honor al tiempo. ¿Cuál es su postura sobre el tema de seguridad y particularmente sobre el debate que se ha abierto en el Ecuador respecto del libre porte de armas? Mire usted como Guillermo Lasso, como Nebot, que Nebot no es candidato, pero Nebot está apoyando a Lasso, plantean el tema de las armas. ¿Cómo le ve usted? ¿Cuál es su postura? Es una locura. O sea, que la gente tenga, que todo el mundo tenga armas es una locura. No, eso no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer en el tema de seguridad es organizar la participación de la sociedad. A ver, primero, pienso que es necesario, sí, organizar en base a los territorios los consejos de seguridad cantonal. Eso pasa por el alcalde, por la policía municipal, por la policía nacional, todos sentados, el Estado central, todos sentados en una sola mesa, buscando cómo darle seguridad a los circuitos de seguridad que ya tiene la policía. La policía tiene ya unos circuitos identificados en todo el país, unos circuitos en donde están identificados los mayores niveles de delincuencia. Por lo tanto, es necesario que todos nos centremos ahí. Segundo, si usted pone un guardia privado en su banco, bueno, no solo que dé al banco, tiene que haber un proceso de aporte ciudadano para que la guardia privada pueda, o la seguridad privada pueda dar a toda la cuadra o toda la calle. Necesitamos coordinar. Tercero, hay que generar un proceso de apoyo conjunto entre los ciudadanos. Si usted en su barrio esta semana no sale, cuida la casa del vecino que sí sale y deja la casa. A la semana siguiente usted sale de su casa, pero su vecino le cuida su casa. Me explico. La posibilidad de implementar otros procesos de seguridad ciudadana con el involucramiento de los ciudadanos. Y finalmente, esto, mire, en todo el mundo los policías tienen un celular y hay una aplicación. Solo en el Ecuador tienen una aplicación, los policías, donde usted, por ejemplo, como ciudadano, el momento que ve un problema, ¿sí?, o siente inseguridad, aplasta un botón en una aplicación en el celular. ¿Qué hace la policía? Inmediatamente le llega a todos los policías un botón, le llega una alarma. Correcto. En donde usted sabe en dónde está el problema. Fíjese, pero eso hay que darles un celular nada más a los policías. Entonces, de ahí, de planificar y pasar a un proceso donde todo el mundo tenga armas, yo creo que eso es gravísimo. Correcto. Lo que están planteando. Correcto. Eso es análisis. Me queda clara su postura en torno a ese tema que quería preguntarle porque es parte del debate actual. Ingeniero Paul Carrasco, le agradezco por estos minutos y ya tendremos oportunidad de seguir hablando más ampliamente de su plan de gobierno. Un saludo muy cordial, ingeniero, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, muy amable. Gracias. Paul Carrasco, candidato presidencial del Movimiento Juntos Podemos, aquí en A Primera Hora, 7:53.